Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, les doy la bienvenida de nuevo en estos momentos a todos los que están enlazando por este sistema digital. Hoy vamos a ver otro tema. La vez pasada les comenté del bautismo. Hoy vamos a seguir con este tema que se llama ¿se deben bautizar los niños? Esta es una carta de un sacerdote y me gustaría que me acompañaran para poder meditar en estos momentos si los niños deben ser bautizados desde pequeños o no. Pero antes, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y de nuestra Madre la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te quiero pedir, y todos mis hermanitos que están escuchando, queremos pedirte por el Papa, por todos los sacerdotes, para que sigas dejando el Espíritu Santo en ellos, para que nos siga llevando por ese camino correcto para llegar a ti. Que nos enseñen el camino verdadero, que nos enseñen el camino que llega a ti. Infunde el Espíritu Santo en el corazón del Papa Francisco y de todos sus sacerdotes. Ilumínalos, que el Espíritu Santo dé esos 7 maravillosos dones en cada uno de ellos, que les dé la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, la piedad y un santo temor a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, también te queremos pedir por todos los sacerdotes enfermos, por todos los sacerdotes enfermos del COVID-19. Mándale su salud, Señor. Protégelos, bendícelos, ayúdalos en esta enfermedad. Te pedimos por todos ellos para que los ilumines y los guíes por buen camino y lleven a todo tu pueblo, a toda la humanidad, por el camino del bien. Pedirle también a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que los cubra con su precioso manto. Los ayude también en este tiempo, que no decaigan, que no pierdan la fe, sino que aumente la fe en ellos, hacia Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con este tema, hermanas y hermanos en Cristo, que lleva por título ¿se deben bautizar los niños? Esta es la continuación de la semana pasada, y esto es una carta de un sacerdote. Queridos hermanos, la mayoría de las familias católicas piden el bautismo cuando recién les ha nacido el hijo. Y cuando uno pregunta ¿por qué se bautizan a los niños?, nos dan varias razones. Desgraciadamente, no siempre son las mejores razones. Por ejemplo, porque siempre se ha hecho así. Otros dicen para hacer una fiesta nada más. Las familias realmente cristianas piden el bautismo porque los padres viven con alegría su fe, como el mejor regalo de Dios, y desean lo mismo para sus hijos. Queridos hermanos, en mi carta anterior les he explicado que el bautismo cristiano, por el poder del Espíritu Santo, nos hace nacer como hijos de Dios, nos convierte en cristianos y nos integra como miembros vivos de la Iglesia. Meditando bien la Biblia, nos damos cuenta de que debemos considerar
el bautismo de adultos como la práctica más frecuente en la iglesia primitiva. Pero actualmente vemos que la mayoría de los padres católicos desean el bautismo para sus hijos cuando son pequeños y no quieren privar al niño de este gran don de Dios. Hay razones en favor del bautismo de niños. ¿Qué nos enseña la Biblia? El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la iglesia. El bautizar niños era una costumbre ya por el año 200 y se piensa que de los primerísimos tiempos de la iglesia ha existido esta práctica. En la Biblia no encontramos textos en contra del bautismo de los niños. Sin embargo, hay indicaciones en las cuales está implícita la práctica de bautizarlos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: también bauticé a la familia de Estefanas. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras qué nos manda decir la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo momento de pensar y los mismos criterios. Personas en la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gallo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La división de los creyentes es el primer pecado de la iglesia. Diversos apóstoles habían pasado por Corinto. Algunos en la comunidad se habían aprovechado de esto para afirmar su propia identidad, proclamándose de uno más que del otro. Terminen con las divisiones. Encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Como en una familia unida, Pablo se dirige a una comunidad de personas que se conocen. Aunque hubiera entre ellos amos y esclavos, compartían todos una misma cultura y vivían en familia. Las cosas son diferentes cuando la iglesia reúne a personas numerosas de ambientes muy distintos. La unidad no se obtendrá ignorando las desigualdades, pues será necesario que todos reconozcan los obstáculos que los separan en la vida cotidiana. Y se supone que en una familia hay niños. En los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos narra cómo él bautizó a la ciudad de Filipos a una señora llamada Lidia con toda su familia. Y refiriéndose al carcelero de Filipos, también dice: recibió el bautismo él y todos los suyos. Esta práctica de bautizar a los niños ha asistido de los comienzos en la iglesia, y el mismo Lutero, fundador del protestantismo e inspirador de las iglesias evangélicas, admitió el bautismo de niño porque ellos son bautizados en la fe de la iglesia. ¿Qué razones hay en favor del bautismo de los niños? Existe un buen número de razones para ello. Los niños también son acogidos por el amor de Dios. Los niños pequeños pueden ser incorporados al misterio de Cristo y ser acogidos en la fe de la iglesia. Por supuesto que los padres cristianos deben aceptar el compromiso de educar a sus hijos cristianamente, y en esta tarea han de colaborar con los padrinos y la comunidad cristiana. Analicemos estas
y otras razones en favor del bautismo de los niños. El actuar de Dios es anterior a nuestro actuar y a nuestra fe. No debemos pensar que Dios comienza a amarnos una vez que hemos manifestado conscientemente nuestro amor y nuestra fe en Él. El amor de Dios es anterior a nuestra iniciativa de amar. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieses, te había consagrado. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Ahora bien, cuando la iglesia bautiza a los niños chicos, expresa con ellos la convicción de que ser cristianos significa ante todo un don gratuito de Dios. Dios nos ama antes de que nosotros hagamos cualquier cosa por Él. Entendiendo así las cosas, el bautizar a los niños es auténticamente bíblico y manifiesta la gratuidad del amor de Dios que rodea toda nuestra vida. Pensar que Dios se comunica solamente por medio de una fe consciente sería limitar el poder de Dios. La fe de la comunidad es la unidad condición para el bautismo del niño. El bautismo es antes que nada el sacramento de la fe. Ahora bien, algunos dirán que el niño todavía no puede proclamar conscientemente esta fe en Cristo. Entonces, ¿no sería mejor esperar que el niño llegue a ser adulto y proclame por sí solo su fe cristiana? No olvidemos que el bautismo no es un puro signo de fe. El bautismo también es causa de fe y produce como efecto en el bautizado la iluminación interior. Sin duda, la gracia recibida en el bautismo, el poder del Espíritu Santo con sus dones y la fe que irradia una familia cristiana ayudarán a que el niño poco a poco responda con fe libre y personal. La iglesia, y muy concretamente los padres y los padrinos, pueden tomar el lugar del niño. El niño que es bautizado no cree todavía por sí mismo, sino por medio de otros, por la fe de la iglesia o de la comunidad cristiana. Por eso se suele decir que los niños son bautizados en la fe de los padres y en la fe de la comunidad cristiana. Por supuesto que la iglesia siempre pide el compromiso a los padres y padrinos para que le eduquen cristianamente. Entendido así, el bautismo de niños es un privilegio que la iglesia siempre ha concedido a las familias cristianas en atención a la fe de los padres y padrinos. Es malo dejar a niños sin rumbo y sin religión. Algunos dicen que no es justo imponer a los niños la religión. El niño no puede razonar y debe esperar hasta que sea adulto para optar libremente por el bautismo. Es verdad que un niño recién nacido no puede razonar, pero es una ilusión esperar hasta que el niño pueda razonar para elegir libremente una religión. Sería un error muy grave que los padres dejasen al niño sin religión. Sería lo mismo que dejarlo sin rumbo en la vida. Esto no significa imponer una religión. Cada niño nace y crece en el ambiente que le es dado nacer. Crece en una familia que le comunica a los padres los valores de la vida sin que el niño lo pida. Esperar hasta que el niño como adulto elija por sí mismo los valores de la vida sería dejarlo crecer sin rumbo. Hay tantas cosas que la vida da a los niños sin que ellos lo hayan pedido. Ellos no pueden elegir a los padres, no pueden elegir el ambiente, ni su lengua, ni su cultura. Pero esto no es una limitación, sino algo muy natural. La realidad de no imponer nada al niño simplemente no existe. Es una vida normal. Son primeramente los padres los que tienen que tomar por sus hijos las opciones indispensables para toda la vida. Los buenos padres de familia siempre desean comunicar a sus hijos los grandes valores de la vida. Ahora bien, la fe cristiana de una familia es sin duda un don divino y lo normal es que esté bien.
que los padres deseen comunicar este don a sus hijos, ¿por qué entonces privar a los niños de este bien? Un niño sin ninguna educación en la fe de sus padres parte sin rumbo durante los primeros años de su vida y difícilmente encontrará el camino para crecer en la verdadera libertad hacia una decisión personal. ¿Y cuándo empieza la fe en nuestra vida? Imposible contestar esta pregunta, como tampoco se puede contestar la pregunta de cuándo empezará a amar. La fe es como el amor, tiene que ser suscitada y crece sin que se advierta desde el primer contacto de los padres con el niño. No sabemos cuándo el niño empieza a amar, sería absurdo. Lo mismo pasa con la fe. No se debe esperar hasta el día en que el niño empiece a manifestar alguna inquietud al respecto. Así como no se puede poner fecha al comienzo del amor, tampoco se puede poner fecha al comienzo de la fe. Como tampoco los padres pueden esperar a darle comida al niño hasta que el niño decida lo que va a comer. Lo mismo pasa con el idioma y con el nombre que nuestros padres nos dan. Son cosas anteriores a la libre elección. La comida, el nombre, el idioma y la vida son un bien. Y los padres, para entregar este bien, no esperan la aprobación de su hijo, sino que se lo dan en forma anticipada. De igual manera la fe y el bautismo son un bien, y por ello los padres deciden y dan este bien a sus hijos, antes que ellos tengan uso de razón. Decíamos que para llegar a la asistencia, los papás no preguntaron al niño si quería vivir o no, porque se supone que la asistencia es un bien, es un regalo. De igual manera la vida divina es un bien y un regalo, y los papás se lo conceden al niño porque ellos desean lo mejor para sus hijos. Consideración final. El niño pequeño forma parte de una familia, de una comunidad, y nunca es demasiado chico para inculcarle la fe. ¿No es verdad que Jesús abrazaba a los niños y los bendecía? Jesús no esperaba que los niños estuvieran conscientes y pidieran este amor. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. En el Evangelio de San Marcos vamos a ver y escuchar la palabra del Señor. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La actitud de Jesús con respecto a los niños está en la lista de gestos que sus discípulos respetaron a pesar de no comprenderlos. Mientras los niños eran pequeños, caían bajo la responsabilidad de la mujer y no interesaban mucho a los hombres. Jesús se maravilla ante el misterio de una vida que empieza llena de esperanza y descubre la semejanza con el Padre en esos niños desconocidos. Jesús los bendice. Este solo gesto invalida muchas discusiones con respecto al bautismo de los niños y a la salvación de los niños no bautizados. Hay que olvidar la propia ciencia y la amargura de las experiencias pasadas para ser capaz de recibir agradecidos los dones de Dios y sus palabras siempre nuevas con la sencillez de un niño. La Iglesia Católica sigue bautizando a los niños pequeños porque está convencida de que los pequeños pertenecen a Dios. Además, el niño vive dependiendo de los adultos que lo rodean. La fe del niño tendrá futuro si existe el compromiso de los padres
de transmitir la fe a sus hijos. Sin este compromiso, la Iglesia prefiere postergar el bautismo hasta que se den las condiciones necesarias. Pero con toda seguridad, podemos decir que cuando los padres creyentes piden el bautismo, piden algo bueno y razonable, y este sacramento seguirá siendo el camino más adecuado para una futura vida cristiana. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa la reunión de los fieles bautizados que creen en Jesucristo y que están unidos al Papa. ¿Qué significaba la palabra iglesia en los primeros siglos del cristianismo? Significaba la reunión de los fieles para celebrar la fracción del pan, es decir, lo que hoy llamamos la Santa Misa o Eucaristía. ¿Qué pasó en el siglo IV? En este tiempo se empezó a llamar iglesia al templo donde se celebraba la Santa Eucaristía. ¿Cuáles son los nombres de iglesia que se encuentran en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento llama a la iglesia pueblo de Dios, reino de Dios, Jerusalén del cielo, esposa de Cristo, casa de Dios, cuerpo de Cristo. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todos aquellos que son bautizados y que son transformados de paganos y gentiles en hijos adoptivos de Dios, forman la iglesia. ¿Cuál es el primer elemento de la iglesia llamado el cuerpo de la iglesia? El primer elemento visible de la iglesia está formado por las personas bautizadas que profesan la misma fe, reciben los mismos sacramentos y obedecen al Papa. ¿Cuál es el segundo elemento visible de la iglesia llamado el alma de la iglesia? El alma de la iglesia está formada por todas las personas que viven en gracia de Dios y en íntima relación de amistad con Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesús? La verdadera iglesia de Jesús es aquella que contiene todos los elementos que Jesús dejó para su iglesia. Y esta es la iglesia católica, fundada por Jesucristo sobre Pedro. Es la única que conserva todos los elementos que Jesús dejó a su iglesia. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, como ven, aquí nos habla claramente que todos los bautizados en esta fe católica pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos hijos adoptivos de Dios Padre. Hermanos, la vez pasada les comenté que todos los bautizados en esta fe pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros de esta iglesia. Si por algún motivo o alguna razón se cambiaron, vuelvan aquí. Vuelvan a esta iglesia que los bautizó. Y los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da esos 7 dones tan maravillosos y nos sigue en cada momento de nuestra vida. Que lo tenemos dentro de nuestro corazón. Acérquense, regresen. Yo los exhorto de nuevo, los invito a que vuelvan a esta iglesia que los vio nacer como católicos en esta fe. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, con esto me despido. Gracias por acompañarme en esta noche en otro tema más. Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes.